Saludos y muy buenas tardes a todos los seguidores del Eco Exploratorio, Museo de Ciencias de Puerto Rico. Muchas gracias por ser parte de nuestra nueva plataforma educativa Ciencia Virtual, a través de la cual ofreceremos una serie de herramientas educativas STEM por medio de webinars interactivos. Semanalmente tendrá la oportunidad de aprender sobre la salud, las matemáticas, el espacio, los fenómenos naturales y el COVID-19, entre otros temas. Esta semana tenemos la edición Huracán 2020 que comenzó desde ayer y termina el sábado, en el cual tendremos una serie de webinars diarios en la cual pueden registrarse y aprender sobre varios temas. Pendiente a nuestras redes sociales de Facebook, Twitter e Instagram para que te enteres de los futuros eventos que tenemos para ustedes bajo el programa de Ciencia Virtual. Accede a nuestra página web www.ecoexploratorio.org y en YouTube bajo Eco Exploratorio, donde podrán disfrutar de información adicional. Mi nombre es Arnaldo Cabrera, su moderador por el día de hoy. Para el webinar de hoy, pueden enviarnos sus preguntas en Zoom a través del Q&A y en Facebook a través de los comentarios. Hoy nos brindarán el siguiente webinar de lecciones históricas de huracanes en Puerto Rico, junto a Roberto García, director del National Weather Service en San Juan, Puerto Rico, y nuestra moderadora, Ada Monzón. Que lo disfruten. Bueno, pues muy buenos días a todos. Soy Ada Monzón y me acompaña Roberto García, el director del Servicio Nacional de Meteorología en Puerto Rico. Un placer tenerlos en esta mañana y bienvenidos. Roberto, qué placer tenerte en esta mañana, en este webinar que va dirigido a las lecciones históricas de los huracanes en Puerto Rico y sobre todo a la historia del Servicio Nacional de Meteorología en Puerto Rico, porque estos son temas que generalmente nosotros no hablamos, sin embargo hay que ponerlos en contexto para entender el presente y sobre todo hacia dónde nos dirigimos en el futuro. Así que buenos días, Roberto. Muy buenos días y es un placer para mí estar aquí también contigo y con todos los que están escuchando y viéndonos hoy, esta mañana. Como dijiste, sí, vamos a hablar un poco de la historia del Servicio Nacional de Meteorología, no solo en Puerto Rico, sino cómo comenzó, y de ahí pasamos rápido a la historia en Puerto Rico. También me gustaría mencionar algunos huracanes que sí tuvieron un impacto, ya sea económico, ya sea en el número de muertes en Puerto Rico, y dar una idea de que los huracanes no son una cosa rara, que tenemos que estar siempre preparados. Empezando la historia del National Weather Service, y me interrumpe cuando... No, seguro, continúa. El National Weather Service, que es como se conoce oficialmente en inglés, la historia es bien peculiar, bien interesante, porque en realidad comenzó como parte del ejército de los Estados Unidos, de la división de telégrafo, y esto estamos hablando de para allá, para el 1870. Claro está, no se conocía como Servicio Nacional de Meteorología, pero eso fue por una resolución que el Congreso en ese año emitió y que el presidente de ese año, que era Ulysses Grant, firmó, y por lo tanto en ese momento no tenían ni idea del impacto que esto iba a tener en la vida diaria de todos los ciudadanos, porque el clima, el tiempo, como tú sabes, impacta la vida de nosotros desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, y cuidado sin más, 24 horas al día. En 1890 pues tenemos que lo que era parte del Navy pasa a ser ahora una agencia civil, y entonces se conoce como el famoso Weather Bureau o negociador del tiempo, y que aquí en Puerto Rico pues también le llamaban después el Weather Bureau, porque era difícil atinar los pronósticos. En 1899, entonces, ya cuando después de la guerra hispanoamericana, entonces pasamos a ser parte de Estados Unidos, se establece no propiamente una oficina en Puerto Rico, sino una torre de observación que estaba al lado de la fortaleza, al lado del castillo de Santa Catalina en el viejo San Juan. Luego, unos cuantos años después, en 1913, se mueve eso hacia lo que hoy se conoce como el Museo de la Guardia Nacional, que está en Puerta de Tierra. Ahí era que estaba la oficina, y estuvo ahí hasta 1946. Algunos huracanes particulares fue en esa oficina que se obtuvieron los datos en Puerta de Tierra. En el 46
se mueve hacia el aeropuerto de Isla Grande, lo que hoy se conoce como Rivas Dominici. Ahí estuvo hasta el 54. En el 54, después de inaugurarse el aeropuerto internacional aquí en Isla Verde, se mueve la oficina para el aeropuerto. Obviamente en ese entonces no se llamaba Luis Muñoz Marín, ese nombre vino mucho después. Ese fue en el 54. Entonces pasa algo interesante en 1970, que entonces es que se establece lo que se conoce como la Administración Nacional de Atmósfera y Océano, NOAA, por sus siglas en inglés. Y entonces lo que era el Weather Bureau o negociador del tiempo pasa a ser parte de NOAA. Ya no era parte del Departamento de Agricultura como era anteriormente, pasa a ser parte de NOAA y cambia su nombre. Ahí es cuando empieza a ser National Weather Service. Y para nosotros, Servicio Nacional de Meteorología. Aunque recuerdo, muchos de los empleados todavía en los 90 decían Weather Bureau, porque es no, era difícil eliminar ese nombre. En 1994, estuvimos en el aeropuerto hasta el 94, en el aeropuerto de Isla Verde. En el 94 nos mudamos a un edificio nuevo, a prueba de huracanes, que está en los terrenos del aeropuerto, pero fuera, no en el terminal como estábamos antes. Y digo estábamos porque ya ahí yo estaba en el Servicio Nacional de Meteorología. En el 95 ocurre también algo bien importante, además de que fue un año prolífico en términos de ciclones tropicales. En el 95 obtuvimos se instaló el primer radar Doppler aquí en Puerto Rico. Claro, no se usó hasta el 1993. La suerte lo teníamos usando cuando vino el huracán Hortense. También en el 95 tuvimos un sistema nuevo de computadoras, conocido como el sistema de procesamiento de información meteorológica, que nosotros conocemos como AWIMS. Y entonces en 2004 entramos a la era de digital, con los pronósticos empezándolos a hacer como en gráficas como tal. Y eventualmente, 2012, yo regreso a la oficina de San Juan, como aquí en Puerto Rico se conoce como director del Servicio Nacional de Meteorología en Puerto Rico, o como meteorólogo a cargo de la oficina. Y he estado ahí desde como director o como meteorólogo a cargo hasta ahora, entonces, este año. Roberto, yo creo que ha sido un reto bien grande tener que enfrentar todos estos fenómenos atmosféricos y los cambios que han ocurrido en Puerto Rico. ¿Cómo el Servicio Nacional de Meteorología está atendiendo ahora esta situación, como fue el huracán María, de un huracán catastrófico, y ahora con el COVID-19 que se presenta otro reto en pronóstico? Si quieres, primero háblame de cómo fue la situación para ustedes en el caso del huracán Irma y María, que fueron dos huracanes de categoría 5 amenazando a Puerto Rico, y después hablamos del COVID. Muy importante esa pregunta, porque las cosas pudieron ser un poquito diferentes y me voy a explicar por qué. Sobre todo con el huracán Irma y María, habíamos pasado bastante tiempo ya desde un huracán intenso. Recordarán que en el 98 tuvimos el huracán Georges, que aunque hay un poquito de controversia si fue un categoría 2 fuerte o un categoría 3, nos hizo bastante daño en aquel entonces. Yo estaba en San Juan, yo trabajé esa noche que entró el huracán, pero entonces no teníamos la experiencia de un impacto directo de un huracán mayor desde ese entonces. Entonces el pueblo, creo yo, a mi entender, había desarrollado una especie de apatía hacia estos fenómenos, diciendo de que pues siempre se desvían, o se van para la República Dominicana, o pasan al norte, o se debilitan, o siempre dice que viene y no viene nada. Cuando vino Irma, el huracán que hasta hace poco, hasta Dorian, había sido el más intenso en récord, el Atlántico. Irma pasa escasamente 60 millas al norte de nosotros. El centro, vamos a decir el centro porque el huracán no es solamente un ojo, es mucho más que eso. Pero el ojo de Irma pasa a escasamente 60 millas al norte de nosotros, y aún así causó daños en el noreste. Una vez, para mí, la impresión es, una vez, no solo nosotros en meteorología
sino también el resto del pueblo vio el impacto de Irma en el área metropolitana, en el área este de la isla, pues entonces el punto de, ¿cómo decir?, el awareness en inglés, el estar pendiente de estas situaciones aumentó. Y luego viene María, que aún así algunas personas pensaban se va a desviar al último momento, Irma pasó al norte, pues este va a ser lo mismo. Sin embargo, con María había ese sentimiento de que no, esto nos va a impactar de una forma más severa y tenemos que estar preparados. Y yo creo que mucha gente vio en las caras de tanto mía como de Ernesto en las conferencias de prensa de que sí estábamos preocupados, porque por primera vez en muchos años enfrentábamos la amenaza de un categoría 5. Y eso era algo que ninguno de nosotros había vivido, no por lo menos aquí en Puerto Rico. Y obviamente, como seres humanos que somos, teníamos un poquito de miedo, de preocupación. Sabíamos que teníamos que estar listos, sabíamos que teníamos que prepararnos, sabíamos que como parte de la misión del Servicio Nacional de Meteorología de proteger vida y propiedad, teníamos que estar ahí. Teníamos que estar presentes, teníamos que estar preparados, teníamos que dar todos los avisos, toda la información necesaria. Había un nivel de estrés bastante alto. Yo diría, como dice mucha gente, que el estrés se podía cortar con un cuchillo, porque era tan alto, tan intenso, tan tenso, que se sentía, se veía. Pero gracias a Dios pasamos esa experiencia, aprendimos un montón de esto, vamos a decirlo así, en el lenguaje de pueblo, porque ahora no solo se nos hace más fácil ir al pueblo, tenemos un punto de referencia a lo cual podemos volver, porque la comunidad completa experimentó, sobre todo María, este huracán María. Una cosa que pudo haber pasado, que pudo haberlo hecho peor, hasta haber sido peor, es que, digamos, aunque los pronósticos han mejorado muchísimo, porque han mejorado desde que yo empecé en meteorología, han mejorado de una forma significativa. El porcentaje de error en trayectoria ha disminuido bastante. Aún así, existe la incertidumbre. Y Irma pudo haber pasado 30 millas más al sur y la historia hubiese sido todavía peor. Porque entonces no nos íbamos a imaginar que venía María detrás, se perderían las comunicaciones, se perdería gran cantidad de infraestructura y por lo tanto María nos hubiese tomado por sorpresa, en parte, el entrar en Puerto Rico, porque iba a ser bien difícil comunicar esa amenaza después que Irma hubiese pasado. Roberto, yo creo que en ese sentido ustedes tenían una oficina completa de gente para el huracán María. O sea, la presión de los medios, la presión de manejo de emergencia, la presión de los diferentes instituciones que los llaman organizaciones, negocios, que quieren saber de parte de una persona en el Servicio Nacional de Meteorología que les explique qué es lo que está sucediendo, qué es lo que va a suceder. Y eso implica una cantidad de gente que tiene que estar presente en el Servicio Nacional de Meteorología. De cara al pico de la temporada de huracanes, si volvemos a estar en una situación como esta y ahora tenemos la situación del COVID, ¿cuál es el protocolo entonces que se va a utilizar para esta temporada de huracanes para no tener tantas personas en la oficina, no recibir tantas personas? ¿Cómo van a usar las plataformas virtuales que ahora son parte ya de nuestra vida? ¿Cómo esto va a modificar la forma en que ustedes trabajan para servir al público y no desatender en ningún momento la información que hay que comunicar? Bueno, como tú dices, el COVID-19 ha introducido otras formas nuevas de trabajar. Pero también, o no sé si todo el mundo sabe, ahora lo va a saber, que el Servicio Nacional de Meteorología opera 24 horas al día. Y que ahora mismo está operando 24 horas al día. Tenemos por lo menos 2 pronosticadores en cada diferente turno. Son 3 turnos mayormente y hay 2 pronosticadores
si no hay eventos de tiempo severo. Si hay eventos de tiempo severo, yo entonces me encargo en el schedule de asignar más personal. El mensaje principal en cuanto al COVID-19 es mantener el social distancing, la distancia física en realidad, que es lo que se debe decir. Y en ese sentido, en la oficina, de la forma que está estructurada la parte operacional, pues los pronosticadores están a más de 6 pies de distancia por lo menos. Hemos conseguido a través de la oficina regional que está en Texas, sobre todo guantes, máscaras, productos para limpiar, desinfectantes, wipes, todo eso. O sea que en ese sentido estamos tomando todas las medidas preventivas para el COVID-19. ¿Cómo eso puede afectar el hecho de ahora que entramos a la temporada de huracanes? Buena pregunta, que nos pone también a trabajar en esa idea. Por lo menos de la parte administrativa, tanto yo como Ernesto Morales, que es el meteorólogo a cargo de coordinación y aviso, y Ernesto Rodríguez, que es el científico de la oficina, estamos preparándonos para explorar alternativas, cómo llegar al pueblo. A través de plataformas como esta y otras plataformas podemos hacer lo que se conoce como webinars, sesiones informativas a través de esta forma digital, que eventualmente va a tener un impacto en la forma en que trabajamos. Y entonces estamos tratando de usar todo eso. Obviamente, si tenemos la amenaza de un huracán, voy a tener que tener más gente en la oficina. Una cosa buena que tiene el Servicio Nacional de Meteorología es que tenemos muchas oficinas que son hermanas como tal. Y en la región sur, por lo menos tenemos 32 oficinas de pronóstico. Y esas oficinas pueden darnos lo que se conoce en inglés como backup en caso de ser necesario. Supongamos que tengamos el peor de los casos, tener gente afectada por el COVID-19 y al mismo tiempo tener una amenaza de huracán. Esas oficinas nos pueden proveer backup. Alguna gente puede decir, pero no es lo mismo porque no están aquí, están en otro sitio en Estados Unidos. Todas las oficinas tenemos más o menos el mismo equipo. Se pueden hacer muchas cosas de allá, no todo. La relación entre nosotros y el pueblo es muy importante, y eso pues nosotros estamos tratando de hacer todo lo posible por construirla o reforzarla en estos momentos, para que entonces, llegado el momento de la emergencia, el pueblo pueda responder a los productos que nosotros emitamos. Se hacen pruebas para COVID para los empleados, en el sentido de que en momentos de una amenaza tú no puedes darte el lujo de tener a alguien enfermo, ¿verdad? Es parte del plan. Entonces, en la medida que nos acercamos al pico de la temporada, todo el mundo se tiene que hacer de la prueba, tenemos que estar todos seguros de que estamos saludables para poder definir mejor esos itinerarios. La preocupación viene en que si ocurriese una situación como esta, no tenga que haber un shutdown de la oficina local, porque entonces tienes que buscar quién te haga la higienización, te limpie la oficina, ¿verdad? Sí. Para esos propósitos, y entonces puedan entonces trabajar desde ahí en una forma segura y cómoda, ¿no? Sí, no, de hecho, están en los protocolos, no solo de la oficina aquí en San Juan, sino en todas las oficinas, de si alguien muestra algunos síntomas, aunque no sean necesariamente, puede ser el flu, pero esa persona sí se les recomienda, porque no se puede forzar a hacerse la prueba. Lo que sí estamos haciendo con este proceso de teleworking, que no solo la parte administrativa está haciendo teleworking, sino si hay un empleado que esté sospechoso de que pueda tener eso, o el mismo flu, o ahora mismo yo, si la persona es un catarro, lo saco de la rotación y lo dejo trabajar teleworking. Sí, se les recomienda que se haga la prueba y se hace una limpieza en la oficina. Después de que este empleado, si el empleado nunca estuvo en la oficina porque estaba teleworking ya hace mucho tiempo, pues entonces no hay mucho problema con eso, porque como nunca estuvo en contacto con los demás. Pero si ha estado en contacto, pues obviamente a ellos se les recomienda que se hagan la prueba, para yo poder tomar las decisiones de alternar el schedule
de asignar gente que esté saludable, sacar a esas personas que pueden, aunque no tengan síntomas, pueden haber estado expuestos, sacarlos de la rotación y que trabajen desde sus hogares o donde vivan. Y considerando todos los procesos de automatización que ya existen, en algún punto se pueden, pueden las mismas personas hasta de la casa emitir avisos, emitir los pronósticos. O sea, ¿eso se ha considerado en algún momento o siempre se le va a delegar a la oficina hermana a que haga ese proceso si ustedes no pueden? No se ha considerado en estos momentos, no sé hasta qué punto, porque qué grado de, por ejemplo, de conocimientos técnicos eso requiera. No se ha considerado en estos momentos, por lo menos no, el National Weather Service a nivel nacional no lo ha considerado. Consideraron más el término de backup, diferentes oficinas, porque si están saludables todas estas oficinas, pues pueden hacer un trabajo mejor. Sí se ha considerado, como te dije, sacar empleados. Si llega el punto, un momento en que la cantidad de empleados que pudiera estar expuesto o enfermo por este virus fuese tan grande que hubiese que cerrar la oficina para una limpieza total otra vez, entonces se llama se coordina con la región y con otras oficinas para el backup. Y no tiene que ser una sola oficina. Por ejemplo, el backup principal de nosotros es Miami, la oficina de pronóstico en Miami. Pero puede ser cualquier otra oficina en la Florida o en la región sur. Cualquier otra oficina puede tomar diferentes aspectos. Una puede ser el pronóstico que se hace todos los días, otra puede ser la parte de la aviación, otra puede ser avisos, vigilancias, si fuese necesario. O sea que hay diferentes modos de lidiar con esto. Claro. Y yendo entonces hacia atrás y hablando específicamente de estas lecciones, yo sé que hay una historia que tal vez puedes compartir. El radar Doppler pues es nuevo, ¿verdad? Sí. Es nuevo completamente. Desde el huracán María hacia acá pues sabemos que se destruyó. Y yo quisiera que compartieras con el público cómo fue ese momento mientras estaban durante el huracán María y entonces ustedes se dieron cuenta de que el radar había dejado de funcionar sin saber por qué. ¿Y cómo ha sido la evolución entonces para tener un radar nuevo? Es una historia bastante interesante. Y como dije ahorita, el primer Doppler radar fue en 1995. Lo dije con esa intención porque ese se destruyó por completo. María lo destruyó por completo. Inclusive la misma torre creo que fue impactada severamente. Y ahora tenemos el nuevo. ¿Qué sucede? Cuando María, que de hecho, dicho sea de paso, cuando George, ese huracán, también ese radar estaba trabajando y nunca se cayó la comunicación hasta después que pasó el huracán. Pero con María fue diferente. Con María el huracán todavía, el ojo del huracán no había entrado a tierra, sino fue la pared más afuera, la de afuera. Vamos a ir para atrás un poquito. María, cuando entró a Puerto Rico, estaba pasando por un proceso de reformación. Que en ese sentido de lo que se habla del doble ojo, no es que tenga dos así, sino concéntrico. Y entonces pues tiene una pared afuera y la otra pared que se está desarrollando más interna. Cuando ese ojo estaba entrando, apenas empezando a tocar el sureste, ya esa pared grande estaba a punto de impactar el área de Calley, de la Sierra de Calley, que es donde está el radar. En ese momento vimos que se perdió la data del radar y entonces estábamos obviamente todos en la oficina y nos dimos cuenta que hubo una alarma y entonces pensamos que fue la comunicación que se fue. Rápidamente Néstor Rodríguez, que es el científico de la oficina, y bueno, nosotros buscamos la forma de que, gracias a Dios, que teníamos el nuevo satélite de forma experimental, de utilizar esa data que teníamos data cada minuto, más rápido que el mismo radar, para poder estimar dónde estaba el centro del sistema. Y así seguir, como diríamos en buen español, traqueando el sistema a lo largo de cómo pasaba por la isla. Pero pensamos
que era la comunicación que se había ido. Aparte de la alarma indicaba que la puerta de abajo se había abierto. No es hasta que el WCN, el coordinador de avisos, que es Ernesto Morales, y Ernesto Rodríguez, van a hacer lo que se conoce como la impresión, el survey, después de que pasó un evento como esto, que ven que la cúpula del radar, el domo, se había destruido por completo. Y entonces ahí el corazón como que se nos cayó al piso, porque entonces, wow, se nos va una de las herramientas más importantes en cuanto a meteorología. Tuvimos que también empezar a usar otras, como el nuevo satélite, gracias a Dios estaba en plena órbita, y usar otras formas de estudiar todas las condiciones del tiempo, porque después de María pues siguieron pasando muchas cosas, y educar a la población para indicarles, mira, el radar es un instrumento sí sumamente importante, pero no es el único que tenemos. Podemos usar otras formas en lo que conseguimos que se reconstruya este radar. Además tuvimos ayuda también del Army con 2 radares pequeños que nos prestaron al Weather Service, al Servicio Nacional de Meteorología, puestos en extremos de la isla para poder observar condiciones del tiempo que obviamente se dan después, como quiera, de un huracán. Roberto, ¿cuáles han sido las lecciones que a través de los años y la experiencia que has tenido con todos estos fenómenos atmosféricos, puedes ahora convertirte en una persona más fuerte y resiliente para enfrentar otra temporada que se perfila, que sea activa? ¿Cuáles son esas, si pudiéramos detallar y conversar, de las cosas que más a ti te han afectado profesionalmente, pero también te han hecho más fuerte y que ahora son tus mejores herramientas para enfrentar esta temporada de huracanes? Bueno, el miedo más grande, porque ya nosotros habíamos vivido Georges y otros huracanes en el pasado, pero como este se perfilaba como yo le decía algunas veces a las personas en la calle, este huracán piensa que es Georges, por así decirlo, en esteroides, o sea, mucho más intenso que Georges. El miedo más grande era que nosotros no habíamos vivido una experiencia así. Sí había habido un huracán, el famoso San Felipe de 1928 como categoría 5, el más intenso desde que se tiene récord, pero nadie estaba vivo que pudiese recordar eso. Y si estaba vivo, pues obviamente, no sé, tendría que tener 90 y pico de años. Quizás la memoria no iba a ser recordada. O sea, nadie había vivido eso. Y ese era un parte del miedo, el estrés grande. ¿Cómo vamos? Mi pensamiento mayormente era, ¿qué voy a ver? ¿Qué vamos a ver al otro día cuando abramos la puerta y salgamos? ¿Qué vamos a ver? Eso era una de las interrogantes y el estrés. Después de eso, pues todo lo que se vivió con María, gran parte de sufrimiento por muchas razones. Nos dimos cuenta que la tecnología, nos hemos hecho adictos a la tecnología como tal. Tiene sus partes buenas, tiene sus partes que no son tan buenas. Y las personas tratando de comunicarse, personas en los Estados Unidos tratando de comunicarse con los familiares aquí. Y todo eso lo sentíamos nosotros. El tener conocidos, familiares que habían sido expuestos a no solo a el viento, sino también la lluvia asociada con María y los daños que tuvieron, las pérdidas de vida, que para mí, no importa donde sea, en cualquier sitio de Estados Unidos o aquí, es completamente innecesario las pérdidas de vida, porque no estamos hablando de algo que nos azota por sorpresa, sino de algo que ya vemos por mucha anticipación. Pero me ha hecho darme cuenta, y a la mayoría de la gente en la oficina, que necesitamos reforzar la educación, pues, más intenso, llevar más información al pueblo. Yo siempre he dicho que un pueblo educado puede tomar mejores decisiones, y educado en términos de esto, de fenómenos naturales que nos afectan a Puerto Rico.
En este caso me estoy extendiendo también hasta terremotos, tsunami, todo eso. Y para mí que debería ser parte integral del sistema de educación de Puerto Rico. Debe ser un currículo de que ya desde la escuela elemental ya se esté hablando de esto, de manera que los niños van a educar a los padres. Y si los padres también ya están educados, mejores decisiones se pueden tomar. ¿Crees que estamos listos para poder enfrentar entonces una temporada de huracanes? O sea, ¿o qué nos hace falta para poder enfrentar los cambios en el clima y que pudiéramos estar con otras amenazas de fenómenos atmosféricos? Es muy importante que entendamos que los cambios climáticos, cambios climáticos podríamos decir, van a tener un impacto grande no solo en el desarrollo de huracanes intensos, pero también cómo esos huracanes impactan el área de nosotros, porque, por ejemplo, con el aumento en el nivel del mar, no tenemos que tener un huracán intenso para que la marejada ciclónica penetre más tierra adentro y por lo tanto más áreas se verían afectadas, más estructuras cerca de la costa se verían afectadas. La cantidad de lluvia que estos sistemas produzcan tampoco tiene que ser un intenso, categoría 3, 4, 5. Puede producir mayor cantidad de lluvia y por lo tanto, por nuestra condición natural de isla montañosa, eso va a tener un impacto mayor cantidad de deslizamiento de terreno. Hay que entender todo eso, educación en cuanto al cambio climático, pero no solo educación, reglas, leyes, cosas que contribuyan a crear cambios no mentales solamente ni emocionales, sino también físicos, que tengamos leyes que sean más estrictas, porque todo es para proteger la vida y la propiedad. Si no hacemos eso, podemos aprender todo pero no aplicamos lo que aprendemos, pues no estamos haciendo nada. Tenemos que tener un cambio cultural y en la forma de cómo construimos, no solo en la costa, sino en el corriente de los ríos, cerca de los ríos, en los valles, que se van a ver afectados obviamente por estos fenómenos. Se indica, la mayoría de los científicos está de acuerdo de que con los cambios climáticos vamos a tener mayor número de huracanes intensos, 3, 4, 5. Y eso pues preocupa bastante, porque quiere decir que tenemos una más alta probabilidad de tener otros Irmas, otros Marías cerca del área, otros Dorian, que causó catástrofe en las Bahamas, por muchas razones. O sea que tenemos que pensar en todo eso, pero no solo pensar, actuar también. María Santiago me dice, pregunta, así como cuando perdieron el radar, que les vino a la mente, cuando comenzaron a ver que los sensores en los ríos también estaban fallando. La inundación que provocó el río La Plata en Comerío fue descomunal e histórica. ¿Cómo fue ese proceso también para ustedes? O sea, no solamente ver que perdían el radar, ahora las cantidades de lluvia no son fáciles medir durante un evento donde el viento se lleva la lluvia en horizontal en vez de vertical. O sea, ¿cómo fue ese proceso para ustedes en términos de la hidrología? Sí, es muy cierto eso que dices, y es importante, porque mucha gente no piensa en eso. Siempre he dicho que los estimados que se hacen en los huracanes pueden estar en el lado bajo del estimado, porque sobre todo un huracán intenso con vientos de 150 a 155 millas por hora, la cantidad de lluvia que entra al instrumento, al pluviómetro, puede ser mucho menor de lo que en realidad cayó. Afortunadamente, a través, no solo por el adiestramiento que tenemos, sino también pues, como científicos, por la historia de Puerto Rico en relación con estos sistemas, siempre sabemos que va a haber gran cantidad de lluvia, siempre. Quizás no sepamos que se vaya a romper un récord, pero sabemos que va a haber gran cantidad de lluvia y ya estamos en nuestra mente estableciendo el modelo de cómo pueden reaccionar los ríos. Sí, de hecho, la inundación del río La Plata fue descomunal. Pero claro, hay muchos factores que afectan eso. No es solo la lluvia que cayó, también la marejada que impedía
que el río saliera hacia afuera. No solamente no fue el único río, sino hubo otros. Pero también tenemos que tener en consideración esto. Hay muchas construcciones en las riberas de esos ríos, en el mismo valle de estos ríos, en el caudal, cerca del caudal de los ríos. Y por lo tanto, Río de la Plata, que es un río tan caudaloso, al no poder salir por la mareada que ocasionó María, también se expande. Y se expande hacia terrenos que en términos históricos eran áreas que se inundaban por el mismo río. O sea que tenemos que tener todo eso en cuenta, otra vez volviendo a la parte de la construcción, a tener reglas, a tener leyes que que limiten la construcción en esos sitios. Pero otra vez, nosotros una vez vemos que vamos a ser impactados por un huracán, pues asumimos que vamos a tener gran cantidad de lluvia y ya se emiten todos los productos necesarios en cuanto a inundaciones de río. ¿Qué podemos, yo sé que todavía el Servicio Nacional de Meteorología, el Centro Nacional de Huracanes no ha hecho un pronóstico, sale a finales de mayo, ¿no? Sí. Mayo 21. Pero ya estamos viendo, por ejemplo, el pronóstico del doctor Klotzbach, que siempre pues es una guía importante, y se han ido sumando diferentes instituciones que yo nunca había visto que hacían pronósticos, y ahora todas estas instituciones están haciendo pronósticos, pero está bien, ¿verdad? Ninguno de estos pronósticos nos dice a nosotros si vamos a tener algo o no, pero hay unas señales que ya están ocurriendo y no podemos ser ajenos a ello, de que demuestran de que las temperaturas están excesivamente sobre lo normal, de que no tenemos el fenómeno del Niño para protegernos en esta temporada de huracanes, donde posiblemente tengamos mayor actividad de lo que es normal. ¿Qué podemos entonces hacer para enfrentar esta posible realidad en esta temporada de huracanes? Yo creo que la gente está cansada de los problemas. O sea, sí. Y esto está trabajando, ¿verdad?, en nuestras emociones, en nuestra ansiedad. Estamos también trabajando ahora con los temblores, y ciertamente hay personas que no aceptan de que estamos a un mes de la temporada de huracanes, y aunque todavía tenemos tiempo para la parte pico, ¿cómo vamos a trabajar el mensaje para atender y dar sosiego y provocar soluciones en vez de enfocarnos en los problemas? Uh-huh. Es un reto serio. ¿Cómo lo vamos a trabajar desde el Servicio Nacional de Meteorología para poder asegurar que las personas saben lo que tienen que hacer? Bueno, yo te diría que, empezando por los pronósticos para esta temporada, todavía el oficial de NOAA no ha salido, sale para, como dijiste, el 21 de mayo. Todos los demás indican de que mayor actividad, pero nosotros el mensaje principal en meteorología es, independientemente de los números que se pronostiquen, siempre tenemos que estar preparados, así sea 1 o 2. El año, por ejemplo, el año de 1928 fue un año del niño, y tuvimos un categoría 5. O sea que tenemos que estar preparados como quiera. ¿Cómo vamos a hacerlo? Bueno, entiendo la parte de que estamos pasando por muchos problemas. Puerto Rico en estos últimos años ha sido azotado de forma implacable por fenómenos naturales, pues, Irma, María, los terremotos de enero, y ahora con esta situación del COVID-19. Tenemos que llevar el mensaje como quiera, hay que llevar el mensaje. No podemos dejar de llevar ese mensaje, pero tenemos que ser sensitivos. Tenemos que tener esa sensibilidad. La empatía sobre todo. De saber que estas personas han sido afectadas por muchas cosas, y que qué es lo primordial para ellos, qué es la prioridad. Independientemente de que el pueblo no quiera pensar en huracanes, el pueblo no quiera pensar en terremotos, tenemos que hacerlo, tenemos que pensar, porque, como digo yo muchas veces, nosotros estamos en el mismo medio de la avenida de los huracanes. Todos los años estamos expuestos a eso. Si no nos preparamos, las consecuencias pueden ser peores. En estos momentos, aunque sí estamos pasando por toda esta situación, los otros días tuvimos un temblor bastante grande, y todo esto, entender cómo el pueblo puede reaccionar, buscar la forma de llevar el mensaje, pero ser sensitivo.
no llevarlo de una forma de que cree pánico, sino de que, como tú dijiste, buscar soluciones. ¿Qué podemos hacer? Prepararnos como manejo de emergencia, acudir a ellos para buscar la forma de prepararnos mejor, ya sea el fenómeno, porque no solamente huracán, inundaciones repentinas, todo eso puede afectarnos, y meteorología tiene que llevar el mensaje, tiene que llevarlo como sea, pero mi consejo a todo el staff de meteorología es: vamos a tener empatía, vamos a ser sensitivos, vamos a llevar el mensaje, pero no vamos a causar pánico. Sí, hay que coger un día a la vez, ¿verdad? En todo esto, un momento a la vez, pero no por eso vamos a dejar de pensar en los posibles escenarios que puedan ocurrir. Algo que estaba hablando ayer, Roberto, con Nino Correa, estaba Krista von Hillebrand, estaba el doctor Pablo Méndez, el doctor Juan Carlos Reyes y doctora Elba Díaz. Ellos tienen brigada salubrista. Nos estamos tratando de poner en perspectiva las comunidades, cómo, ¿verdad?, funcionan a consecuencia de todos los fenómenos atmosféricos, fenómenos telúricos, y ahora pues con esta pandemia. Y uno de los aspectos que estábamos hablando era de la seguridad alimentaria. Sabemos que el movimiento en los supermercados, ¿verdad?, ha sido extremadamente alto, y sobre todo cuando fue Semana Santa, que las filas y todas las cosas, y nos pusimos a pensar cómo será en la primera amenaza de un huracán, entendiendo de que por mucho tiempo a lo mejor no podamos, ¿verdad?, si es un huracán de gran magnitud, de que no podamos entonces acceder comida, cómo tenemos que ir haciendo lugares en nuestra casa que podamos ir almacenando, ¿verdad? Tenemos que pensar ahora en que las cosas a lo mejor no van a ser tan fáciles de acceder, de llevar ayuda humanitaria, porque, ¿verdad?, durante la temporada de María vino el huracán, y bueno, después de que se empezaron a limpiar las calles y pudo establecerse el tránsito, pues las brigadas de personas que llevaban ayuda humanitaria. Y en medio de una pandemia que no sabemos cómo vamos a estar en agosto y septiembre, pero que ellos mismos dicen que esto no va a acabarse a menos que no haya una vacuna, y eso no se ve por 12 o 18 meses. Estas ayudas humanitarias no van a ser de la misma forma. Incluso venir de afuera a ayudar también se va a dificultar. O sea que hay unos cambios tal vez en el mensaje de la preparación que nunca hemos contemplado, y que tal vez hay que inyectarlos dentro de las frases que utiliza el Servicio Nacional de Meteorología para considerar, y ustedes especialmente que hacen unos boletines locales, ¿no? Es algo que hay que discutir, ciertamente, pero a mí me causó mucho interés en saber de que nuestra función como científico y como meteorólogo está cambiando. Está cambiando porque nos tenemos que convertir en unas personas de interés social. Sí. No es solamente dar dato de ciencia. Aquí hay que entender que nuestro rol está cambiando rápidamente. Sí. ¿Lo ves de la misma forma? Sí, de hecho, después de María se vio, tenemos que cambiar la forma de cómo indicar a las personas cómo se preparen, porque se vio que una preparación de 72 horas no era suficiente, y se ha cambiado el paradigma ese de 72 horas, ahora se habla de 10 días. Pero con esta situación de ahora, todavía más. Y como tú dices, sí, tenemos que irnos amoldando. No podemos responder de la misma forma. O no solo no responder, sino prepararnos de la misma forma que lo hacíamos antes. Después de María, se dice en Puerto Rico, antes de María, después de María, las cosas diferentes. Ahora también, en este caso, tenemos que visualizar con más anticipación, mirar al futuro y ver, ¿estoy de verdad preparado? Dado estas circunstancias que tenemos hoy día, ¿qué tan preparado estoy? Y eso nosotros,
los meteorólogos, como tú dices, y sobre todo el Servicio Nacional de Meteorología, tenemos que implementarlo en nuestra forma de llegar al pueblo. Como dije, la cosa, el tema fundamental es llegar al pueblo. Si no llegamos al pueblo, no estamos haciendo nada. Podemos emitir cuantos productos querramos, pero si esos productos el pueblo no lo entiende, si no puedes usar esa información para prepararte, para de cara al futuro tener una esperanza de que, mira, yo estoy suficientemente preparado. Nunca vamos a estar al 100%, porque hay situaciones que pueden ocurrir fuera de la planificación, pero sí estar preparado suficientemente para enfrentar cualquier emergencia, dadas las circunstancias que tenemos hoy día. Es muy importante, no es lo mismo 1998 con George, no es lo mismo, inclusive, me atrevo a decir que no es lo mismo con María, que todavía tenemos que añadir otra variable más, otra cosa que tenemos que tener en mente para modificar nuestra forma de llegar al pueblo, con la información, con mensajes de acción, de tomar acción, y sobre todo de prepararse. Olvidémonos de quizás tendremos que cambiar otra vez, en vez de 10 días tendría que ser mucho más, quién sabe. Ahora mismo no tengo la respuesta a esta pregunta completamente, pero es algo que sí, como tú dices, tenemos que pensarlo. Roberto, ¿hay algunas herramientas nuevas, algunos boletines nuevos para esta temporada de huracanes? Yo sé que desde el año pasado se comenzó a emitir, ¿verdad? Digo, no se emitió, pero se puede emitir los avisos de marejada ciclónica para Puerto Rico. O sea, ¿cómo van a estar trabajando eso para esta temporada? Bueno, la forma que se trabaja es que, por ejemplo, siempre ha habido coordinación con el Centro Nacional de Huracanes. Ahora más que ahora, antes era por teléfono, ahora podemos vernos las caras y coordinar, y siempre es bueno eso porque tú sabes quién es la persona y todo. Las oficinas tenemos coordinación con el Centro Nacional de Huracanes, de manera tal que ellos sepan qué áreas son las más vulnerables. Ellos emiten el pronóstico, nosotros coordinamos con ellos. Finalmente, ellos son los que emiten tanto la vigilancia como el aviso de marejada ciclónica. Igual que en el caso de huracanes o de tormenta tropical. Claro, siempre las personas en el pueblo no sabe el grado de coordinación que se tiene antes de que se emitan estos productos. No es una sola dirección, ¿sabes? No es del Centro Nacional de Huracanes para acá, sino que participan las oficinas de pronóstico locales, porque nosotros somos los que sabemos la vulnerabilidad local, o sea, las áreas que se inundan, las áreas que son más propensas, en este caso, marejada ciclónica o inundaciones o a los vientos, y por lo tanto siempre existe esta coordinación y se toma tiempo en llegar a la coordinación, siempre en mente con lo que es la misión. Así que una vez llegamos a esta coordinación, a ese acuerdo, el Centro Nacional de Huracanes emite la vigilancia y avisos de marejada ciclónica. Hay, como tú dijiste anteriormente, que nosotros, la Oficina de Pronóstico Local, se encarga de otros productos que también son importantes, que quizás cuando se habla de huracán, porque lo primero que la gente piensa es viento, pues no se tiene en mente, pero nosotros somos los que emitimos lo que tenga que ver con inundación. Todos los productos, inundaciones por lluvia, por río, nosotros somos encargados de eso. Pero en cuestión de la inundación por marejada ciclónica, el Centro Nacional de Huracanes. Te pregunto, porque me acaban de preguntar también, ¿todavía hay disyuntiva en cuanto a si fue María categoría 4 o categoría 5? ¿Eso en algún momento se va a revisar como pasa en otros fenómenos atmosféricos? Bueno, no te puedo asegurar que se vaya a revisar, pero por ejemplo con el caso de Andrew, en el 92, en el área de Miami, la Florida, el condado de Miami-Dade, originalmente se indicó que era un categoría 4 intenso, sumamente fuerte. Pero 10 años después se hicieron estudios, reanálisis que se llama, de la data, y se observaron datos que los vientos eran mucho más altos. Por lo tanto, se reclasificó a un categoría 5. En el caso de María no te puedo asegurar que vayan a hacer eso. Hay muchas personas, muchos científicos que sí que tienen
como siempre, ¿sabe? La controversia, categoría 4 o categoría 5. Si nos dejamos llevar por el avión de reconocimiento, pues bajó porque estaba por el proceso de reformación de la parte central del ojo, de la pared del ojo. Pudo haberse debilitado hasta un categoría 4 fuerte. Mi sentir en esto es que si fue categoría 4 o categoría 5, podemos tener huracanes más intensos que este. Y entonces, en ese sentido, debemos usar esa experiencia de que los daños que causó María, por la combinación de factores, diferentes impactos, puede ser peor aún que eso. Puede ser peor aún porque hemos visto, por ejemplo, en algunos años que algunos huracanes han llegado, el mismo Irma, 180 millas por hora, creo que alrededor de 260 kilómetros por hora para nuestros amigos del resto del Caribe y Centroamérica. O sea que fue más fuerte que el mismo María. Y todavía Dorian fue más fuerte todavía, 185. O sea que la probabilidad siempre está de que vamos a tener algo más intenso que esto. Yo espero que no en los próximos 100 años, pero la naturaleza no tiene que necesariamente escucharme lo que yo espero, ¿no? La cosa sí que espero es que estemos preparados, que usemos a María como de que, mira, fue destructivo, fue catastrófico, porque lo fue, pero puede haber algo peor. ¿Algún mensaje final, Roberto, para nuestra audiencia que nos está escuchando? Vamos, aquí hay niños, hay jóvenes, hay maestros, hay padres, hay tutores, hay adultos. Tenemos una gran audiencia en estos momentos. ¿Qué tú quieres que Puerto Rico sepa para que sea más resiliente en esta temporada de huracanes? Bueno, vamos a empezar con los niños. Me gustaría que hubiesen más estudiantes de meteorología. La meteorología es una ciencia muy bonita, ciencia y arte combinada. No es exacta, obviamente, pero se necesita más gente. Y como tú dijiste también, no solamente la ciencia, sino la parte de la ciencia social también metida en esto. Los meteorólogos tenemos que ser más allá de la ciencia física. Con los niños también me gustaría que en el sistema de educación se estableciera un currículo. No tiene que ser solamente de fenómenos atmosféricos, puede ser fenómenos naturales a los cuales estamos expuestos, para que los niños se eduquen y puedan educar a sus padres. Para todo el pueblo de Puerto Rico, quiero decirle que aunque estamos en esta emergencia de esta pandemia del coronavirus, estamos trabajando 24 horas al día. Mi equipo de trabajo es un equipo excepcional, súper maravilloso. Gente que sale de su casa todos los días con esa responsabilidad de llevar lo mejor de ellos al pueblo. Y que estamos preparados para la temporada de huracanes. Siempre pueden contar con nosotros. Estamos aquí, como dije, 24 horas al día, 365 o 66 días al año. Y para tratar de llevar lo mejor de nosotros. No siempre vamos a pegar el 20% de probabilidad de aguacero, pero cuando sea en casos de emergencia, pueden estar seguros que vamos a estar preparados para poder proveer la mejor información posible. Roberto, tú sabes que yo soy parte de tu familia, trabajamos juntos por varios años y te aprecio mucho, ¿verdad? Así que quiero que sepas que ese aprecio siempre está ahí, igualmente con todo el equipo del Servicio Nacional de Meteorología, a quienes son una familia extendida también. Y yo creo que los sucesos se repiten, en el sentido de que la historia, tú puedes ver ahora mismo lo que sucedió con el huracán San Felipe, lo que sucedió con otros huracanes en otros momentos históricos. Y hay cosas que no van a cambiar, porque el viento, la lluvia y el mar siempre van a ser efectos de huracanes. Sí. Y se necesitan personas comprometidas, no importa en el momento histórico que lo estemos viendo, para asegurar la vida y propiedad
de todos los que dependen de la información del tiempo. Y yo creo que eso no lo podemos poner en duda. En el servicio de meteorología hay unas personas capacitadas, entrenadas, y son científicos comprometidos con esa seguridad. Y yo quiero, ¿verdad?, en nombre de todo Puerto Rico, darle las gracias por todo lo que hacen, por la seguridad. Yo sé que no todas las caras las conocen las personas, pero son parte de un equipo grandioso que se complementa con otro que está en Estados Unidos para poder llevar a cada uno de nosotros la información que necesitamos para poder asegurar la vida y la propiedad de las personas. Así que yo creo que los agravantes, principalmente a lo que ya hemos visto históricamente, es el hecho de que tengamos el COVID, el hecho de que hay un problema de salud pública que viene a agravar todavía más lo que pasamos con el huracán María. El huracán María, las muertes directas fueron pocos con respecto a lo que fue la muerte indirecta, que fueron personas que no tenían energía eléctrica y no podían recibir una serie de servicios, y eso lamentablemente nos llevó a que perdiéramos miles de personas, y eso jamás en nuestra vida lo pudimos anticipar, porque nuestra educación siempre es para la protección del viento y para la protección del agua. Y ciertamente hay mensajes de protección de salud, pero no el efecto cascada tan horrible que vimos a consecuencia de la falta de tener los servicios de energía eléctrica por un periodo tan prolongado. Y eso es algo que sencillamente tenemos que trabajar. Hay que aumentar nuestra inmunidad. Ok, están emitiendo ahora mismo un emergency alert. Se pide sangre a personas totalmente recuperadas del COVID-19 y deben de llamar al 787-523-0891. Repito, 787-523-0891. Se pide sangre a las personas que se han recuperado del COVID-19 a que llamen al 787-523-0891 para que puedan ser donantes. Básicamente lo que están buscando es el plasma. ¿Ves el aspecto de seguridad, de salud? Cómo se entrelaza dentro de todo lo que está ocurriendo. Así que yo creo que hay que prestar atención a nuestra salud desde ya. Si usted sabe que durante el pico de la temporada de huracanes va a tener dificultad de medicamentos, tiene dificultad para mantener la insulina en un lugar que necesite refrigeración, este es el momento de conseguir paneles solares o una planta eléctrica, tener ya de por sí lugares donde usted va a ir acumulando el combustible para la planta. O sea, tenemos que ir poco a poco y no esperar a última hora para entonces lograr las ayudas que sean necesarias y sobre todo en el tema de salud. Las personas que tienen dificultad de respirar, ciertamente que necesitan oxígeno. En los hospitales, porque también hay ventiladores. En el caso de las personas que son más delicadas de salud por asma o por alergias, que pueden estar expuestos todavía más a la situación del COVID, porque tiene diabetes, pues, o padece de cáncer, ustedes sobre todo tienen que tomar las medidas necesarias para poder enfrentar una temporada de huracanes activa. Así que el tema de la salud no lo apartemos de todo lo que es la situación de seguridad alimentaria, de todo lo que es la seguridad de nuestra casa, de las ventanas, de las puertas, del deslizamiento, de todo lo que ya nosotros sabemos y que tenemos que poner nuestra mejor parte para protección. Pero el tema de salud no lo dejemos aparte de los mensajes, porque el científico meteorólogo también se tiene que encargar de la seguridad de cada persona, y la seguridad de cada persona implica salud también ahora mismo, Roberto. Eso es muy cierto, estoy completamente de acuerdo. Bueno, pues muchísimas gracias a cada uno de ustedes por estar
con nosotros en esta mañana, dialogando sobre todas estas situaciones que tal vez pues no tenemos tiempo, ¿verdad?, durante la televisión o en un programa de radio tal vez en expandir, pero que aquí pues lo hemos hecho en esta Semana Nacional de Preparación de Huracanes que lleva a cabo el Centro Nacional de Huracanes bajo el Servicio Nacional de Meteorología, y en la cual pues estamos en el Ecoexploratorio Museo de Ciencias de Puerto Rico unidos a ustedes para llevar un mensaje completo toda esta semana con el fin de nuevamente de seguir reforzando lo que es la educación y la preparación en todo Puerto Rico y en todo el mundo que nos está viendo, porque nos están viendo de diferentes partes del mundo. Gracias, Roberto, por estar con nosotros. Gracias a ti. Gracias a ti. Bueno, pues ahora continuamos con Arnaldo Cabrera desde el Ecoexploratorio para el mensaje final. Bueno, muchas gracias a todos por participar de este webinar, traídos a ustedes por el Ecoexploratorio, Museo de Ciencias de Puerto Rico. Gracias a nuestros auspiciadores por ayudar a hacer esto posible, y gracias a nuestros recursos del día de hoy, que fueron Roberto García y Adam Monson. Para más información, acceda a ecoexploratorio.org y a nuestro canal educativo en YouTube como Ecoexploratorio. Para nuestros servicios, puedes comunicarte al 787-281-9090, escribirnos a info@ecoexploratorio.org y seguirnos a través de Facebook, Twitter e Instagram, donde encontrarán el calendario actualizado. No te pierdas nuestro próximo webinar hoy lunes, el próximo webinar a las 1 de la tarde sobre marejadas ciclónicas y cambio climático, junto al doctor Ernesto Díaz, del programa de Zonas Costeras, Departamento de Recursos Naturales y Ambientales. Recuerda, quédate en tu casa junto a la ciencia divertida del Ecoexploratorio, Museo de Ciencias de Puerto Rico. Gracias por el apoyo y excelente día a todos.